Esta vez no salga nada. 4:07 de la tarde, arrancamos en directo esta segunda hora y como les decíamos, ahora arrancamos con nuestra persona luminosa de hoy, que él es Juliano Cabrino de Minicis, que es educador canino. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por invitarme. Juliano, antes de empezar, siempre preguntamos el porqué de esta canción que estamos escuchando. Bueno, esta canción me recuerda a mi perrita Ronda, la que ha hecho que hoy en día sea educador canino. Así que, evidentemente, por eso me emociona. Descascarilla el corazón. Recuérdame de qué está hecha la vida, que a veces se me olvida la razón. Y alégrame esta amarga despedida. Bueno, Juliano, una canción muy bonita por lo que nos dices, y justo te quería preguntar, que ya te emocionabas y nos contabas, ¿por qué te dedicas a esto? ¿Qué es lo que te motiva? Bueno, toda mi vida he estado en el mundo del arte. Siempre había dibujado bien y eso me había llevado que en el colegio y demás hubiera elegido las asignaturas donde había plástica y demás. Estaba en bachillerato artístico y empecé la carrera de diseño gráfico y toda mi familia estaba dentro del mundo del arte, entonces yo pensé que iba a ir por ahí. No tenía ni idea que iba a ser educador canino. Pero se juntaron varios factores. Uno fue que me regalaron una ronda y eso me voló la cabeza. En ese momento yo estaba tatuando, justo acababa de dejar la carrera de diseño el primer año y estaba tatuando en casa. Llevaba un añito tatuando en casa y en ese momento se viene a nuestra vida Ronda, una perrita que la adoptamos y que la verdad que fue una locura. Desde que vino hay un antes y un después en este Juliano. Un antes y un después nos dices y qué es lo que te despierta, ¿no? Porque llega, me imagino que es como todos cuando tenemos un perro por primera vez, cómo educarles, ¿no? Sí, hay varios motivos por el que yo empiezo en este mundo. Uno es para intentar tener un perro obediente, que me haga caso, que me escuche. Yo no quería tener conflictos y demás en la calle con ella, así que, bueno, sabía la importancia porque es una perrita, una mezcla de PPP, una Pitbull con Rottweiler, una perrita grande, y yo sabía que eso conllevaba, pues, una responsabilidad. Luego se juntaron varias cositas que siempre me acuerdo de un vecino, y ojalá esté escuchando esto, que tenía una perrita, vecino de al lado de casa, que era una labradora negra y era súper inteligente y hacía lo que hoy en día yo le llamo habilidades caninas. Sabía sumar, sabía dar la pata, sabía ser el muerto y cuando llegó Ronda todos esos pensamientos vinieron a mi cabeza y yo empecé como a querer aprender a hacer esas cosas. Además, sumado a que a los 5 meses empezó a tener miedos en la calle que yo no comprendía porque en casa era una perrita totalmente tranquila y luego cuando salía a la calle tenía unos miedos que no tenían sentido porque empecé a hacer como un trabajo de observación y a veces tenía miedo todo y otras veces no tenía miedo, era como un poco caótico. Claro, en ese momento ya pasas lo que dices, ¿no? Ya no solo a pensar, quiero educar bien al perro, que debería ser lo que todos deberíamos intentar hacer, ¿no? Cuando tenemos un animal en casa, no solo un perro, sino que empiezan esos miedos. ¿Y cómo trabajas? No sé si pides ayuda, ¿qué es lo que haces? Correcto, yo pido ayuda a una empresa de educación canina y estamos trabajando un tiempito, creo que estuvimos trabajando casi 3 meses, pero no llegamos a tener un resultado. A día de hoy tengo todavía los informes, no los he vuelto a mirar, no sé si el diagnóstico no estaba bien, pero o yo que fui mal alumno, pero sí es verdad que no encontramos la solución para los miedos de Ronda. Entonces empiezo yo a investigar, a formarme. No había mañana en la que yo me levantara y todos los vídeos de YouTube ya los tenía vistos. Todas las páginas web ya las había chequeado. Entre medias seguía yo tatuando y había empezado a pasear perros. Algunos vecinos que me conocían por la zona me veían con Ronda y pues caí en gracia, tenían confianza conmigo, veían que se me daba, los perritos pillaban vínculo conmigo y empecé a pasearlos también. Entonces, ya ahora me encuentro en ese punto donde investigo información para ayudar todos los días a Ronda de la mejor manera posible, paseo un par de perros y eso, miro todos los días el YouTube a ver si aparece algo nuevo. Claro, ya empiezas ¿no? Como bien dices, a informarte, a formarte a través de vídeos de YouTube, pero al final tú también tienes una formación. ¿En qué Sí, momento das el paso de formarte? pues cuando veo que los miedos de Ronda va más, estamos hablando de que ella tenía 6 meses, 7 meses, y ya llegó un punto donde no quería salir a la calle. Entonces yo decía, bueno, esto con salchichas en la calle no se arregla. Porque eso es lo que te decían. Sí, eso es lo que bueno, que comían en la calle y ya. Pero en los miedos genéticos en los perros hay mucho más, ¿vale? Entonces empiezo a meterme en formaciones de neurociencia canina, me acuerdo una formación online que hice que estaba muy chula, que eran con varios formadores de varias partes del mundo. Entonces cada 4 horas se abría como una ponencia
donde tú te conectabas a través de un enlace y veías. Entonces ahí empecé a conocer los primeros educadores y me quedé con los primeros nombres, fui buscando libros, ya eso era como una formación más completa online. Después de eso, paseando perros, logré reunir el dinero para pagarme mi primera formación y me fui a Madrid a estudiar un curso de educación canina, que fueron 6 fines de semana. Acabas de decir un término que ahora vamos a hablar de varias cositas que nos puedas explicar. Miedo genético. Hmm. ¿Esto qué es? En los perros pueden haber dos tipos de miedo, el aprendido y el genético. El miedo aprendido es más sencillo, y hago entre comillas, porque imagínate que se cae una botella al suelo y el perro cada vez que se ha caído una botella al suelo, pues ha tenido una mala experiencia, entonces la botella va a terminar siendo algo fatal para él. El miedo genético está dentro del perro y se puede pasar de varias maneras. Puede ser transmitido por la mamá en la fase de cuando son cachorritos, que sintió miedo. Puede ser genético, se transmite un 50% de genética. Y entonces la diferencia que hay entre miedo genético y miedo aprendido es que ves que el perro no hay un precedente. De repente tiene miedo a todo o no tiene miedo a nada, o lo que hoy le da miedo mañana no. O vas en un paseo y peta y empieza a intentar tirar o intentar huir, o en algunos casos a ser reactivo. Y claro, y ese miedo genético se consigue trabajar, se consigue, no sé si regular o no sé si la palabra está bien dicha, curar. No, Mm. pero sí hay herramientas. Yo tuve mucho tiempo mientras trabajaba en el mundo del perro ese miedo, ¿no? Ese fantasma del impostor de decir, ¿cómo voy a ayudar yo a un perro cuando siento que a Ronda todavía no la he arreglado? Pero ahí fue cuando comprendí que un perro con un perfil de miedo genético lo que hay que hacer es acompañarlo, entender cómo funciona su cabecita, intentar aportarle herramientas, tener como esos salvavidas para que el perro en el día a día antes de petar poder ayudarlo y así vas trabajando mejor con él, pero no es algo que se arregle. El perro va a tener que convivir con ese miedo, tú como guía debes formarte y ayudarlo lo mejor que puedas. Llega ya esta parte, como dices, que ya te formas y ya empiezas a trabajar de ello. No sé en qué momento, porque bueno, aparte eres educador canino en Macata Dog, ¿no? Sí. En este caso, ¿en qué momento das el paso? Ya empiezas a hacerlo ya, una vez estás formado ya profesional. Mira, estaba trabajando con mi perrita, Ronda ya más o menos cumple los 2 añitos y entonces es cuando yo decido empezar a pillar algún que otro caso, pero por debajo de la mesa, tranquilito, ¿sabes? Sí. Sin hacerlo de manera formal, mientras yo trabajaba en un bar de noche. ¿Vale? Yo salía casi a las 4 de la mañana y al día siguiente pues tenía algún perrito suelto, alguna familia que podía ir ayudando y cogía casos muy sencillos, yo qué sé, algún perrito que no venía a la llamada, algún perro que tiraba de correa, algún perrito que quisiera aprender sentado, tumbado y quieto, que son un poquito las cosas básicas y generales que yo había aprendido en ese curso de formación de Madrid. A la misma vez yo estaba en el mundo de la agility con Ronda. Te estoy hablando que es una perrita de 26 kilos, mezcla de Pitbull y Rottweiler. No es el perro más atlético del mundo, pero al final ella siempre me lo ha dado todo y la tía ahí estaba y se divertía conmigo. Entonces estaba en ese mundito ya empezando a meterme en el mundo del perro, cogiendo casos sencillos para poder eso, no peligrar ninguna familia ni nada. No peligrar ninguna familia porque, claro, nos has puesto ejemplos muy sencillos que ya a día de hoy coges otros casos, ¿no? Más complicados. No Sí. sé, para ti, en tu experiencia, ¿qué es lo más complicado de trabajar con un perro? Pues mira, justo lo que estábamos hablando antes, el miedo genético es complicado en sí por el perro, porque depende mucho de un reloj que tiene interno, que es él va a ir avanzando. O sea, es muy difícil cuantificar para mí como educador y como profesional a una familia que venga buscando respuestas, porque el miedo genético no es tangible. O sea, el perrito va a mejorar, vamos a intentar hacer todo lo que sabemos y lo que tenemos para que mejore, pero a lo mejor va más lento o de repente va más rápido. Y luego también es muy difícil porque depende de un guía se le tiene que dar. O sea, es muy complicado vivir con ese tipo de perros y todo aquel que me esté escuchando y tenga un perrito con miedo lo sabrá, que hay que totalmente reinvertirse, de repente va bien y al día siguiente vuelve a ir mal y te pegas 2 días con el perro otra vez con esos miedos y temores, pero luego mejora. Entonces, el perfil de ese guía también es importante. Si la persona no se le da o no está involucrada al 100%, ese caso se hace muy largo, muy difícil de sacar adelante. Y luego otro caso de los que destacaría que sí son complicados, pues evidentemente las agresividades. Ya no solo la reactividad que se genera desde el miedo, o sea, es un perrito que siente miedo y ladra o intenta atacar, sino un perro que ya es agresivo, que ya quiere ir
y cuando llega el otro perro, pues hace daño. Nos empiezan a llegar mensajes al teléfono del WhatsApp, al 628-51-51-51. Nos preguntan que si alguna vez, por ejemplo, justo hablaba de tema de perros agresivos, si alguna vez has sufrido algún ataque de un perro intentando, en este caso, formarlo, educarlo. Todo el tiempo. Todo el tiempo tengo la mano mordida porque al final, eso me lo dicen mis padres. Me dicen, oye, ¿por qué no te pones un traje? ¿No te pones nada? No, a ver, normalmente si vas a trabajar algo en específico, como por ejemplo una manipulación, pues se utiliza bozal, collar y tú te intentas utilizar pullover o incluso se compran mangas o trajes, ¿vale? Pero muchas veces las mordidas suelen ser en la primera, segunda sesión, donde de repente no tenías pensado que el perro iba a llegar a ese estado de ánimo y es donde te aparece. O a veces simplemente me han mordido perros que el alumno o cliente nunca me dijo que mordía. De repente Claro. me decía que no hacía caso cuando venía la llamada. Y de repente cuando empezamos a dar las clases, empiezo a ver que tiene problema de manipulación, problema de miedo a las personas, problema de gestión de recursos. Y entonces ahí es donde aparecen esas mordidas esporádicas. Y sí, mordidas tengo, cada 2 por 3. Pero no han sido graves. O algunas sí. Alguna que otra sí. O sea, yo una vez tuve una guardería que un pastor alemán me mordió todo el brazo. Y Y no heavy. estamos hablando de un perro pequeño, ¿eh? No, un perro grande. Una buena mordida. Y otra fue heavy, de un Rottweiler, un perro grande. Y menos mal que ese día chispeaba y tenía yo 2 chaquetas. Porque si no hubiera tenido puntos fuertes. Claro, es que estamos hablando de perros que en este caso tienen una mordida fuerte que si la utilizan, que yo justo lo decías, Ronda, que es una perra, ¿verdad? Adoptada, Sí, nos es una decía, perrita. es PPP, Mm. que quiero tratar este tema. Cuando se le llama PPP, hay razas, como en estos casos, que tú, porque no sé si esto es un mito, sino que es lo que consideras tú que por serlo ya tienen que ser agresivos. No, el perro al final es como lo trabajes y como lo cuides y como lo trates y lo que te involucres con ello, pero es verdad que sí la genética importa, ¿vale? Y eso, genética. Sí, lo que tienen dentro. Al final si hay un perro que por genética en el 2000 estaban peleando en peleas ilegales y ese abuelo ha tenido crías y hoy en día te llega, yo qué sé, un pitbull y que de repente me dices, tiene 5 meses y en el pipicán cogió al perro y una acción súper agresiva y no tiene un precedente, no lo han mordido y demás, pues ahí puede haber una genética que está importando. O sea, ahí no es lo que el perro le haya pasado, sino que dentro hay una información que se está mandando. Igual que un border collie pastorea ovejas y es el número 1 en ello y un bulldog le va a costar pillar todo un rebaño de 50 ovejas, eso es genética. Igual que un pastor alemán huele mucho mejor que otros tipos de raza, o un labrador es mucho mejor y un perro nadador, pues esas son las tendencias genéticas. Entonces, no tiene por qué ser el pitbull un perro agresivo, pero sí es un perro potente, un perro grande, un perro con mucha fuerza y un perro donde hay que entender sus orígenes y hay que formarse mucho para tenerlo. Entonces, yo creo que la palabra PPP, perro potencialmente peligroso, no viene para juzgar X raza, sino viene para... Oye, es que si un chihuahua sale corriendo de una finca a atacarte, igual te rompe el vaquero. Pero si un bicharrasco de estos, un Rottweiler, un Dogo argentino, un presa canario, sale de una finca a morderte, es potencialmente peligroso, aunque no te muerda. Solamente empujándote te puede hacer daño. Claro, justo te lo iba a decir y lo has dicho tú perfectamente, lo has definido, ¿no? Que al final la diferencia son los tamaños y la capacidad de mordida. Ellos no deben culpa, claro. pero es así. O sea, los perros grandes son torpes. Y son un amor de perro y es la bomba, pero son torpillos. Entonces, yo qué sé, hay muchas situaciones donde hay niño al lado y el perrito solamente pasa al lado o le va a dar un beso. Y lo Pero puede ¿qué tirar. pasa? Claro, es tan impulsivo o no controla ese cuerpo que a veces pues hay... Claro, pasan cosas, ¿no? Exacto. Y de hecho, también has nombrado un par de veces a las personas, ¿no? A los humanos. Siempre. Tanto lo involucrado que pueden estar como lo que decías, ¿no? Cómo pueden educarlos. ¿Qué importancia tiene esto a la hora de educar a un perro? Es brutal, o sea, el entorno, yo siempre, si tengo que definir, a los perros los defino como agua. Se van a adaptar al entorno donde están. Si de repente tenemos una botellita pequeñita, van a estar contenidos. Si tenemos una cacerola, se van a poder expandir más. Se van a adaptar al entorno donde viven. Por eso el entorno es tremendamente importante y la persona que lo cuida más todavía. Si un perro muy sensible vive en un entorno de gritos, evidentemente puede ser un perro que empiece a dar problemas de reactividad y problemas de conducta. Entonces hay que entender, 1, la raza, 2,
o las mezclas de razas si es un perro adoptado, entender que el perro tiene que adaptarse a las necesidades, tiene que haber un win to win. Tú no puedes ser una persona súper sedentaria y tener un perro de una tendencia que es súper activo. Entonces yo creo que ahí está el clic, aparte de esa educación. Y evidentemente formarte como guía va a hacer que esa experiencia con tu perro sea lo mejor. O sea, elimines posibles problemas, elimines la improvisación, ¿vale? Que muchas veces cuando tenemos un perro vamos improvisando. Y hay unas directrices, hay gente que ha estudiado esto, hay gente que estudia el mundo del perro y saben por dónde van a ir los tiros. Y oye, pues, si tú tienes esa información antes de que pase, pues vas a saber guiarlo mejor, porque al final lo tenemos que guiar. Los perros van a ver el mundo que tú les enseñas. Entonces tú tienes que saber cómo guiar a ese animal. Too cool to be careless, looking for the right thing. Oh baby, don't look any further. Tonight we're gonna taste a little paradise. All night long. Estamos escuchando otro de los temas que nos propones, ¿por qué? Este tema me pone muy alegre cuando voy a entrenar. Hay veces que cuando estamos preparando un show o cuando tengo que ir a la tele, o por ejemplo este año pasado cuando fui a Animundo, entreno con mis perritas y entreno habilidades caninas o hago una performance, en este caso con Murphy. Y muchas veces cuando se entrena para eso, a veces la motivación no es la primera de las emociones, a veces tienes que tirar de disciplina. Y cuando no tienes tiempo y tienes que entrenar a las 6 de la mañana con un café, pues lo mejor es regular esas emociones, porque los perros son muy sensibles y si no te notan que disfrutas, dices, tío, pues yo esto no lo quiero hacer. Entonces, esta canción me la suelo poner en los cascos mientras voy preparando el material. Entonces, me pego mis bailes de esto de que nadie me ve, me animo, cambio mi estado de ánimo y ya el entrenamiento sale mucho mejor. Primero porque yo ya estoy caliente y demás, y las perritas ya notan esa energía. Te iba a decirle, ya las perras incluso relacionan la canción de alguna manera. Sí, claro. Ellas saben. Estábamos hablando también un poquito de un poco de todo, ¿no? También cómo el ser humano afecta a cómo puede ser ese perrito. Justo hablabas de que una persona sedentaria, por lo que sea, quizás tener un perro muy activo no puede ser lo correcto, ¿no? Hombre, si él va a cambiar su estilo de vida, sí. Porque a mí, por ejemplo, Ronda me cambió. Yo no sabía lo que era Ronda. Y Ronda sabía lo que era yo. Total. Entonces ahí se hizo una unión súper bonita y yo estoy dispuesto a cambiar toda mi vida por todos los perros que llegan a casa. O sea, entonces, bueno, depende. Si eres una persona tranquila y de repente vienes con un perro activo y quieres entenderlo y luchar por su bienestar, pues a lo mejor vas a empezar a generar nuevos hábitos, que eso incluso está bien. ¿Vale? Yo siempre digo, cuando se dice por ahí que el perro te saca de la depresión o que te ayuda, realmente no es por darte besos y caricias, sino es porque te obliga a hacer nuevos actos, te obliga a tener esa disciplina de cuidarlo, de sacarlo a la calle, de ponerte, de vestirte y de luchar por ese perrito, por ese individuo, por ese colega. Entonces, el perro sí te cambia la vida. Pero sí, lo que yo recomendaría es, si vas a adoptar o comprar un perro, es intentar investigar de la raza o intentar investigar del perro y saber cuáles son sus rutinas o su tendencia o su temperamento o su comportamiento. Claro, porque lo que decías, hay razas que sí llevan comportamientos, como pueden ser que sean más activos o menos, Exacto. de la mano. O sea, eso está investigado y es lo que es. Sí, de hecho, por eso existen las razas, porque Claro. hay perritos que son más pequeños, más ladradores, más activos, que frente a X estímulos reaccionan diferente. O sea, no es lo mismo, ni se construye igual, ni funciona igual la cabecita o cómo percibe el mundo un husky que un beagle, que un labrador, que un border collie, que un chihuahua. O sea, son perros muy diferentes. Entonces, cada uno tiene sus cositas y cada uno destaca Claro. en algunas cosas. ¿Y después qué pasa cuando se mezclan? Cuando hay 2 o 3 razas involucradas. Pues que es una bomba de relojería. No sabes por dónde te Yo va a tengo salir. una así, tengo que decirlo. Claro, pues eso, para mí, yo le llamo que es una aventura. Porque Sí. tú viene ese pequeñín a casa y tú lo que tienes que hacer es intentar observar y saber por dónde van los tiros. Entre antes tengas información, y es ahí donde entra el papel del educador. Cuando tienes ese mix, no sabes por dónde va a salir, no sabes lo que puede o no pasar, y tú no tienes información previa, tío, déjate ayudar. Déjate ayudar, que hay educadores caninos que te van a solucionar muchos conflictos, que te van a decir las directrices, la hoja de ruta que tienes que seguir para que puedas sacarle el máximo partido a ese perrito. Claro, yo por ejemplo voy a decir el mío, que alguna vez lo hemos hablado aquí también, yo lo adopté, en este caso, entonces no sabemos dónde viene, lo encontraron en la calle,
pequeñito, con 2 semanitas. ¿Y Entonces, cómo es? ¿Cuánto peso? Vale, a mí me decían que no iban a crecer mucho. Claro, tú vas La allí, típica. típico, yo tengo un piso, perfecto, perro que no crece mucho, es adoptado. Un husky. No tanto, pero pesa 16 kilos. Ok, vale, ya Y casi. ya una vez ha crecido, lo que nos dicen los veterinarios y por básicamente su físico, es una mezcla. Jack Russell tiene seguro, Hostia. que ya Russell me han ¿Son dicho que supernerviosos? sí, bastante nervioso, lo puedo confirmar. Y la otra mezcla es o Pitbull o Stafford. Hostia, pues vaya mix. Ya. Pues Claro. ahí tienes de categoría, vamos, un perro activo, un perro muy Bastante, inteligente y un sí. perro que tiene un carácter muy marcado. ¿Marcado en qué sentido? Marcado en que no es el perro más happy del mundo, no quiere jugar con todos los perros. Hay perros y perros que le caen o no le caen bien. No sé cómo es el tuyo, de repente el tuyo es la excepción. No, Es súper Vamos a sociable, aprovechar- tanto con yo voy a machos y aprovechar- con hembras. o sea, el mío es muy sociable, Mm. pero es sociable. Ve a alguien, ve a un perro, ve a un gato, le da igual qué ser vivo sea, Mm, quiere ir a saludarle, mm. mueve la cola, saluda y a los 2 minutos se va. No es agresivo, nunca ha tenido una de ellos, la han mordido y se va llorando, Mm. gracias a Dios, en ese sentido, pero como que a los 2 minutos se va. Pasa, y si ¿no? compas- Eso es un carácter sí. muy marcado, ¿vale? Que no es como un labrador que Saluda, pero ya va está. y juega y estamos Sí. todo el día y somos como súper amigos y venga, vamos a correr para aquí, vamos a correr para allá. Él va, huele, hace lo que tiene que hacer y hasta luego. Eso es un carácter propio tanto del Pitbull como del Jack Russell. Son perritos como muy a su bola. Y después lo que hablamos, ¿no? Que bueno, yo considero que creo que lo he educado, he intentado educarlo bien, no voy a decirlo bien porque nunca sé, al final uno no es Bueno. experta, pero lo que hablamos, ¿no? ¿Disfrutas Que- con él? Sí. ¿Sales? ¿Te Sí. diviertes? Hombre, siempre uno piensa que puede sacarlo más tiempo, ¿no? Te voy a enseñar una fotito, aprovechamos, que Venga. este es mi perrito. Míralo. Que claro, muchas veces uno piensa, ¿no? Que podría sacarlo más. ¿Cuánto tiempo lo paseas? Nosotros sabemos, mínimo siempre tiene que salir 3 veces al día. Ujú. Intentamos que más que sea uno, mínimo lo llevamos que tenemos una sola barranco, a que corra 15 minutos más que sea. No todos los días entre semana lo conseguimos, Ujú. pero si no, mínimo tiene que hacer pis y caca 3 veces al día. Ok. Y más que sea una vez poder que salga a correr el fin de semana. Si lo llevamos a algún lado, pues mejor. Pues yo ahí, por ejemplo, en ese estilo de vida añadiría en uno de los paseos un paseíto de 45 Más minutos tiempo. o de 1 horita. Y yo lo Claro. estructuraría bien. Haría a lo mejor necesidades, 10-15 minutos, nada más salir de casa. Vale. Le da su tiempito para que haga. Luego empezaría a hacer algo de entreno, juego o vínculo. Y haría 15 minutitos. Yo qué sé, irte al barranco y jugar con él. No solamente desconectarte y dejar que él Claro. vaya por ahí, sino de repente sacar una pelota, un mordedor. Las piedras es una cosa que... Cuidado con las piedras Ya, por los dientes. Exacto. Entonces, puedes sacar eso, un juguete parecido o enseñarle a jugar o incluso golosina, chuches, salchichas y Sí. demás que le gusten y empezar a generar un poquito de vínculo. Nada, estás 10 minutitos riéndote con él, queriendo enseñarle alguna tontería, ¿vale? Porque al final lo que le enseñes da igual, sino lo que importa es el tiempo que pasas con él. Entonces, estás ahí 15 minutos, luego le das un poquito de paseo suelto, semisuelto, digo semisuelto porque hay gente que no puede soltar a sus perros. Claro, depende de Entonces la le pones zona. una correita larga y demás. Entonces, suelto o semisuelto, esos 15 minutos, y luego invierte un poquito de tiempo en calma. Siéntate y espera a que se calme. Porque es importante, mucha gente sale con su perro a no parar de hacer cosas. Entonces, Ya. el perro cuando sale a la calle, le dices, oye, espérate ahí un momento, y es impensable. El perro está súper excitado, no te puedes tomar un café en una cafetería. Entonces, invertir en calma es muy importante. Enseñarle al perro a no hacer nada es súper importante. Entonces, fíjate que en un paseíto de 1 hora te lo he estructurado con 4 necesidades Sí. básicas. Que esto es aplicable a cualquier perro, sobre todo activo en este caso, entiendo. Sí. A ver, luego, evidentemente, cada individuo es diferente. No se puede pasar todos los perros por el mismo filtro. Tendrás que ver edad, ¿vale? No es lo mismo un perro senior de 10, Claro. 11, 12 años. Vas a tener que ver tamaño y raza, pero eso sería como una pauta. Sobre todo, quédate con los 4, ¿vale? Necesidad, entreno, paseo suelto, semisuelto y ejercicios de calma. Y puedes adaptar más o menos tiempo en función del perro. Después hablamos, por ejemplo, el ejemplo de la cafetería, ¿no? O irte a comer, llevártelo y que al final es una realidad que el perro esté tranquilo, ¿no? Porque si uno está comiendo, está tomándose algo, puede llegar a molestar. No sé en ese sentido también qué recomiendas, porque hay gente que se lo lleva a todos lados, también me imagino que dependerá de la educación, y gente que no tanto. ¿Recomiendas siempre que se pueda sacarlo a todos lados? Depende del perro. Es que la mayoría de las respuestas que te voy a dar serán depende, ¿vale? Y es porque es la respuesta más verdadera que te puedo dar. O sea, yo no te puedo decir sí siempre, porque mira, hay perros súper activos que les flipan estar en todos lados y que se adaptan súper bien a todos los entornos, pero después hay perros, tío, que de verdad valoran la calma.
y la tranquilidad, y que son más hogareños, y que son más sedentarios, y que valoran más que los dejes en el sillón con la mantita puesta y tú te vayas a un restaurante a que te lo quieras llevar a todos lados. Eso lo veo mucho, a veces en cafeterías, en bares, en algunos restaurantes, cuando se llevan los típicos perritos pequeños y demás, que tú le ves la cara al perro y el perro ahí no tiene nada que hacer. O cuando lo llevan a carnavales, Eso te iba a a decir. ferias. Cuidado, cuidado A porque San Juan con voladores. Claro, es que el perro ahí no saca nada. Yo me acuerdo de hace poco estuvimos en una feria en vecindario que no se podía ni caminar. O sea, nosotros como humanos. Y yo veía algún que otro perro, tío. Y digo, es casi mejor que salgas una horita antes, le des una vueltita por la playa, le des una vueltita por un terreno, llegues, lo dejes en casa tranquilito con un snack y que salgas tú a hacer sociales, a que te lleves al perro ahí que no saca nada, no puede casi ni caminar, correa corta, no puede oler, hay millones de personas, le puede asustar a cualquier otra persona, pueden sonar voladores o cositas así. Entonces, no, mi respuesta es, no debes llevar a tu perro a todos lados. O sea, tienes que ver también si a tu perro le apetece. Después te voy a seguir haciendo preguntas y me vas a decir lo mismo, que depende de cada perro y que de cada caso, pero bueno, por si puede servir de manera general. Está el caso al revés, ¿no? Cuando pasan estas cosas, voladores y demás, fin de año, fechas claves, dejamos a los perritos en casa y que tengan miedo, ¿no? Que es lo que suele pasar. Algunos tips rápidos que podamos intentar para ayudarles. Sobre todo trabajar ese miedo. O sea, no vivas en una burbuja ni hagas que tu perro viva en una burbuja. Yo siempre fomento, a ver, a mí no me gustan los voladores y creo que no se deberían tirar, pero vamos a ver, es una lucha en la que no debemos entrar. Se va a hacer más o menos, no depende, entre comillas, sí o no, pero no depende mucho de nosotros. Lo que yo sí puedo hacer con mi perro es enseñarle herramientas para gestionar eso. O sea, al perro nunca le va a gustar ni le va a agradar ese sonido, pero sí yo puedo desensibilizar. Entonces, fuera de fechas. Por ejemplo, ahora es el mejor momento para trabajar el miedo. De hecho, yo creo que hace poco voy a sacar un taller de miedos para trabajar con todas esas personitas. Por ejemplo, empiezas tirando libros de tapa dura al suelo, chocando unas cholas, unas chanclas, haciendo ruido con una cacerola, explotando globos. Empiezas inflándolos poquitos y los explotas y le das premios. Y empiezas a desensibilizar a ese perro con ruido fuerte. Incluso puedes probar hasta con petardillos. La típica cebollita de los niños, cuando que tiras al suelo. lo tiras al suelo y hace sonido. Empiezas con eso y le vas dando un premio de muy alto valor, ¿vale? Y sobre todo cuidando la distancia. O sea, hay herramientas para trabajarlo. Evidentemente, tener un perro muy sensible o con miedo y no hacerlo nunca y quejarme no va a solucionar nada. Tu perro el año que viene va a volver a tener miedo y el año que viene va a volver a tener miedo. Entonces yo quiero animar a todos aquellos que nos estén escuchando y que nos ven que ahora que estamos en periodo fuera de fiestas, intentes trabajar con tu perro cuidando la intensidad del estímulo que estés aplicando. O sea, no te pases. No le tires mañana un volador al lado. Pero y empieza piramidalmente, poniendo ruidos de fuegos artificiales en YouTube, en casa, haciéndole un jueguito de olfato, y a través de eso vas como entrenando un poquito esa gestión de la frustración del perro. Oye, que no va a dejar de asustarse a lo mejor, pero sí lo va a pasar un poquito más tranquilo, porque se ven casos muy locos, o sea, de perros que empiezan con un ataque de ansiedad brutal y ya no es huir debajo de la cama, sino se esconden detrás de nevetas y que puedes darle un infarto. Sí. Claro. Juliana, antes de irnos, sé que me vas a decir lo mismo, que todo esto dependerá de cada perrito, pero bueno, volvemos a decir lo mismo. Para alguien que por lo que sea tiene un perrito nuevo, que lo adapta, lo compra, que si lo puede adoptar mejor, pero bueno, eso ya es personal cada uno. Tips para alguien que va a tener un perrito nuevo en casa, ya sea pequeño o grande. Formarse. Empezaría por ahí. Formarse no hace falta con un adiestrador, pero si lo es, mejor. Porque te digo, mis inicios fueron a través del internet y el YouTube, o sea que hay mucha información por ahí. Hoy mismo estamos dando información, así que la información existe y está. Hay un montón de talleres, hay un montón de cursos. Entonces empezar buscando información, tanto de la raza o de las mezclas, y luego contratar a un educador, ¿vale? Que te ayude a qué pasos tienes que seguir y a qué cositas tienes que evitar en función del perro que tengas. Porque de repente llega tu perro a casa y tiene un montón de miedo, con 2 meses. Y tú te pegas a lo mejor hasta los 4 sin sacarlo a la calle. Pues eso es un grave error, ¿vale? Porque ese perrito con mucho miedo hay que estimularlo bastante desde bien pequeñito para crear una especie de Iron Man, ¿vale? Para intentar hacer un perro fuerte. Entonces, sobre todo, buscar información e intentar observarlo, entenderlo, y si no sabes, pues trabajar con un profesional. Bueno, al final también, como bien dices, acudir a información como la estamos dando aquí, también en tus redes sociales, en @macatodoc en Instagram. Macatadocs en Instagram. ¿Por qué esta canción? Esta canción sonaba cuando yo era pequeño en el coche de mis padres, con el típico CD que era así de platino, que ponía canciones varias o canciones de los 80,
Pues me acuerdo y tengo buenos recuerdos porque esta canción sonaba justo antes de ir a asaderos, antes de ir a reuniones con amigos. Claro, yo era pequeño, yo acababa de llegar de Argentina, tenía 3, 4 años. Esto más o menos sonaba cuando yo tenía 5 o 6. Entonces yo siempre era un niño dentro de un mundo de adultos. Entonces me encantaba ir a contar películas, las películas Disney que Sí. yo veía se las contaba a todo el mundo, era un pesado. Entonces tengo recuerdos como muy bonitos de cuando iban a haber reuniones. Cuando iban a ver asaderos, cuando iban a ver fiestas. Entonces, hace un tiempo le perdí la pista a esta canción y el otro día sonó en la radio. Ah, mira. Y la busqué por Shazam y ahora la tengo grabada a fuego, porque es un temazo y a mí me recuerda a esos momentos y me pone alegre. Pues nos vamos a ir con esta canción, Juliano Cabrino de Minisis, educador canino, y también a partir de ahora, gente luminosa, persona luminosa de aquí, de Roscas y Cotufas. Muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad y por haberme invitado. Para mí es súper importante que se den estos espacios, sobre todo para que la gente nos conozca, sepa que estamos ahí y que eso, si tienen dudas con sus perros, no esperen a tener un problema de conducta muy grave, sino que empiecen desde el principio. Desde que no sabes algo, pues acude, que ahí estamos. Juliano, muchas gracias. Muchas gracias. Find yourself somewhere